Soy Brianna Miller, tengo 28 años y estoy parada afuera del lugar donde se casa mi hermana Heather, con el corazón latiéndome bien fuerte. Hace 10 años, mi familia me dio la espalda. Yo era como el patito feo, esa que según ellos, solo les daba vergüenza. Jamás pensaron volver a verme, y mucho menos verme convertida en la mujer que soy hoy. La cara de mi hermana cuando me vio en la otra esquina del salón no tuvo precio. Su nuevo marido ni siquiera tenía idea de quién era yo, y eso hizo que todo lo que pasó después fuera todavía más delicioso. Antes de contarte cómo reaccionó mi familia cuando por fin se dieron cuenta de quién era, dime desde dónde me estás escuchando en los comentarios. Dale al botón de suscribirte y acompáñame a contarte cómo pasé de ser la rechazada de la familia a esa persona que nunca creyeron que podía ser. Crecer en Greenwich, Connecticut, tenía un significado claro: riqueza, estatus y, para mis papás, lo más importante, la apariencia. Nuestra casa era estilo colonial, con el pasto perfectito y una cerquita blanca bien pintadita. Todo estaba hecho para dar la imagen de una familia perfecta. Mi mamá, Catherine Miller, era la típica señora de sociedad. Siempre andaba vestida de marca, con su cabello rubio bien arreglado y su sonrisa ensayada para las reuniones en el club. Mi papá, Richard Miller, era un banquero importante, orgulloso de sus conexiones y de la impresión que causábamos como familia. Y luego estábamos nosotras, Heather y yo. Desde chiquita se notaba la diferencia entre nosotras. Heather salió igualita a mi mamá, alta, delgada, cabello rubio, ojos azules que cautivaban a todo mundo. Era la hija perfecta. Fue reina del baile, sacaba puros dieces, y era capitana del equipo de tenis. Cuando ella entraba a un lugar, todos la volteaban a ver. Mis papás se llenaban de orgullo con cualquier cosa que ella hiciera, desde ganar la feria de ciencias hasta que el chico más popular la invitara al baile. Yo, en cambio, era la decepción. Mientras Heather triunfaba, yo batallaba con acné fuerte en la cara, tenía brackets que me daban pena al sonreír, y estaba pasada de peso, así que siempre usaba ropa holgada para esconderme. Mi cabello castaño clarito siempre estaba alborotado, y mis lentes se me resbalaban a cada rato. En las reuniones familiares, todos hablaban maravillas de Heather y luego me volteaban a ver a mí con esa mirada de ¿y tú, qué? Brianna, ¿por qué no te arreglas un poquito como tu hermana?, preguntaba mi mamá mientras se maquillaba antes de salir. Las primeras impresiones lo son todo. Mi papá no lo decía tan directo, pero lastimaba igual. En la cena decía: tu hermana ya entró a 3 universidades de la Ivy League, ¿tú cuáles planes tienes? Eso, aunque yo estudiaba materias avanzadas de matemáticas y ciencias, cosas que a él parecía no importarle. Las comparaciones eran de todos los días. Mira cómo se comporta Heather, decía mi mamá. O ve cómo todos quieren estar cerca de tu hermana. Eso es inteligencia social. El mensaje era claro: yo no tenía lo que ellos valoraban. Hubo momentos bonitos, pero fueron muy pocos. Como aquel verano que mi papá nos enseñó a nadar y me ayudó a vencer mi miedo al agua profunda. O las mañanas de Navidad, cuando por un rato todo era más sincero y feliz. Pero esos recuerdos a veces dolían más, porque me recordaban lo que podríamos haber sido si no les hubiera importado tanto el ¿qué dirán? La escuela tampoco fue fácil. Mientras Heather hacía amigos sin esfuerzo, yo almorzaba sola, metida en mis libros de programación y tecnología. Había algo en la codificación que me atrapaba. En ese mundo lo único que importaba era lo que sabías hacer, no cómo te veías ni de qué familia venías. Empecé a aprender a programar a los 14, haciendo jueguitos y páginas sencillas en mi cuarto mientras Heather tenía fiestas de pijama abajo. Una vez mi mamá me vio pegada a mi laptop en la madrugada y solo dijo: a nadie le interesan las computadoras, Brianna, deberías enfocarte en tus habilidades sociales, eso es lo que sí te va a servir. La única que me veía diferente era mi abuelita Eleanor. Ella no era como mis papás, a ella le importaba lo de adentro, no las apariencias. Cuando íbamos a su casita sencilla en Vermont en verano yo podía respirar, siempre escuchaba con gusto cuando le contaba mis ideas locas de programación y una vez me tomó la mano y me dijo: tienes una mente brillante, algunos no van a verlo porque están ciegos con lo de afuera, pero tú nunca dudes de lo que vales. Esos veranos con ella fueron como aire puro para mí cuando en casa todo me asfixiaba. Me mostraba fotos de cuando ella era joven, muy simple para lo que la gente llama belleza, pero con una mirada llena de inteligencia. La belleza se va, pero el brillo se hace más fuerte con los años, decía. Me agarré a sus palabras cuando en cena tras cena todo era sobre Heather o trucos de maquillaje.
yo ni existía, así que me fui metiendo más en mi mundo de código donde al menos lo que creaba tenía valor. En ese entonces no sabía que las palabras de mi abuela iban a cambiarme la vida para siempre. En la prepa fue donde todo se volvió peor entre Heather y yo. Ella brillaba entre gente y yo pasaba desapercibida, o peor aún, era blanco de burlas. En Rich Buick lo único que importaba era cómo te veías y con quién te juntabas. Yo no tenía ninguna de esas dos. En tercero las cosas se pusieron mal en serio. Un grupito de chicas liderado por Amanda, la amiga de Heather, abrió una cuenta llamada Brianna Watch y empezaron a subir fotos mías feas con comentarios crueles. Lo peor no fueron los extraños que se reían, lo peor fue ver el usuario de Heather en la lista de seguidores. Cuando la enfrenté, solo puso los ojos en blanco y dijo, es una broma, eres tan sensible, si te arreglaras un poco la gente te trataría diferente. Sonaba igualito a mi mamá y ni cuenta se daba. Lo más humillante pasó en su fiesta de graduación. Mis papás hicieron una mega fiesta en el jardín, todo estaba de revista, luces, comida, una bandita, todo para celebrar a la hija perfecta. Yo pasé horas arreglándome, traté de peinarme, me tapé los granitos, y hasta me compré un vestido azul marino con florecitas que sentía que se me veía lindo. Solo quería sentir que pertenecía. Estaba cerca del ponche cuando escuché a Amanda y sus amigas burlándose. ¿Qué trae puesto esa? Como si ni lo intentara. Y luego, imagínense llevarla a visitar universidades. Me moriría si la gente pensara que somos parientes. Y entonces la voz de Heather, más bajito pero claro, ya cállense, no es su culpa que le compraran esos pantalones tan feos. Todas se rieron sin saber que yo estaba a unos pasos. Sentí el vaso de ponche temblar en mi mano y las lágrimas venirse, pero lo peor fue cuando mi mamá llegó, escuchó lo último y en lugar de defenderme, sonrió tiesa y dijo, Heather, mi vida. Los Anderson ya llegaron, ve a saludarlos. Ni una palabra, ni un, ya basta, como si yo ni existiera. Me subí a mi cuarto y lloré hasta que se me hincharon los ojos. Esa noche me quedó clarito, nunca iba a ser suficiente para esta familia siendo quien soy, así que con todo el dolor me enfoqué en mis estudios con más fuerza. Si no podía ser bonita a sus ojos, sería inteligente, y empecé a destacar tanto en programación que mi profe de computación, el SR. El profesor Lambert fue quien me motivó a postularme a programas de tecnología de los más pesados. Me dijo, tienes un talento natural para esto, Stanford tendría suerte de tenerte, y cuando llegó la carta de aceptación con una beca parcial, casi lloré de la emoción. Por fin había logrado algo que ni Heather había conseguido. Ella solo entró a Yale porque era la escuela donde había estudiado mi papá. Yo ingenua pensé que esta vez me iban a respetar. Llevé la carta a la cena, mis manos temblaban de nervios y emoción. Stanford, dijo mi papá sin ni voltear a ver bien la carta, eso está en California, muy lejos, tienen el mejor programa de computación del país y me ofrecieron beca. Le dije, beca parcial, dijo mi mamá frunciendo la cara, de todas formas tendríamos que pagar mucho, es una inversión en mi futuro, dije casi llorando. Mi papá dejó el tenedor y dijo, seamos realistas, la universidad es cara y hay que invertir donde sí haya resultados. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Aunque ya sabía, y mi mamá se metió diciendo, tenemos que ser prácticos. Heather tiene potencial claro, es sociable, sabe presentarse y tiene conexiones por su hermandad, eso es lo que cuenta en la vida, ¿y mis buenas calificaciones no cuentan?, dije con la voz rota. No seas dramática, suspiró mi papá, solo decimos que invertir en la escuela de derecho de Heather tiene más sentido que mandarte al otro lado del país a estudiar un pasatiempo. No es un pasatiempo, me aceptaron en uno de los mejores programas del mundo, dije entre lágrimas. Brianna, dijo mi mamá fría, mírate, llorosa, despeinada, haciendo un escándalo, ¿de veras crees que estás lista para el mundo profesional? Ni una cena en familia puedes manejar. Sus palabras me pegaron como golpes, pero lo peor fue lo que dijo después mi papá, seamos honestos, eres el patito feo de esta familia, y ni un título universitario va a cambiar eso. En nuestro mundo lo que cuenta es la imagen y los contactos, y tú no tienes eso. La sala se quedó en silencio, hasta Heather se veía incómoda. Richard, susurró mi mamá, pero no para defenderme, solo para que bajara la voz. Yo me paré despacito con las piernas temblando, así que eso es todo, no vale la pena invertir en mí porque no soy bonita, somos prácticos, dijo mi papá, mejor prueba con la universidad comunitaria y vemos si puedes mejorar. Me fui de la mesa sin decir nada más y me encerré en mi cuarto, llorando, y ahí misma tomé una decisión, nunca más les volvería a pedir su aprobación. Al día siguiente me llamó mi abuelita Eleanor como si presintiera que algo andaba mal, le conté todo entre sollozos y ella guardó silencio un rato largo, luego dijo, prepara tus cosas y ven al banco mañana al mediodía, tengo algo para ti. Al día siguiente me entregó un cheque de caja de $20,000, llevo años ahorrando esto para mi retiro, pero tú lo necesitas más, dijo con los ojos llenos de amor, ve a California, conviértete en quien estás destinada.
hacer, la abracé llorando y le prometí que le iba a devolver cada centavo. Solo triunfa, susurró, eso es todo lo que necesito. 2 días después me fui con una maleta y mi laptop, no me despedí de mis papás ni de Heather, solo dejé una nota. Voy a convertirme en alguien de quien se van a arrepentir de haber rechazado. En ese momento no sabía lo proféticas que serían esas palabras. En septiembre, Seattle no tenía nada que ver con Connecticut, la lluviecita constante iba perfecto con mi estado de ánimo, me mudé al depa más barato que encontré, un estudio pequeñito con una parrilla eléctrica en vez de estufa, que compartía con 2 chavas más en un edificio que olía todo el tiempo a ropa húmeda. Stanford había sido el sueño pero la realidad me llevó a otra parte. La Universidad de Washington me aceptó de último momento cuando expliqué mi situación y me dieron algo de apoyo financiero. Los primeros meses fueron durísimos, trabajaba en una cafetería por las mañanas, en un restaurante por las tardes y los fines de semana metía datos en una computadora, todo mientras estudiaba tiempo completo informática. Dormir era un lujo que no podía darme. Algunas noches, acurrucada en mi colchoncito delgado con los ruidos de la ciudad pasando por paredes delgaditas, me preguntaba si mi papá tenía razón, tal vez no tenía lo necesario. Mis roomies, Lynn que estudiaba bioquímica y Dakota que estudiaba arte, fueron mis primeras amigas no por elección, sino por cercanía. Ellas me vieron en mis peores momentos, como cuando recibí una llamada donde me dijeron que necesitaba pagar parte de la colegiatura y aún me faltaban $1000. Casi no has comido en toda la semana, dijo Lynn mientras me ponía un plato con sus dumplings caseros y yo nomás volvía a sacar cuentas. ¿Estoy bien?, le dije mintiendo mientras mi estómago hacía ruido. Toma la comida, dijo Dakota con seriedad y me entregó un folleto de un concurso de programación con un premio de $2000. Tus programas raros de robots son buenos, deberías entrar. Casi no lo hago. La voz en mi cabeza que sonaba como la de mi mamá me decía que iba a hacer el ridículo, pero la necesidad le ganó a la duda. El concurso pedía crear un algoritmo para mejorar el tráfico en la ciudad y me pasé 72 horas seguidas trabajando con puro café de máquina y puras ganas. Cuando entregué mi proyecto me temblaban las manos tanto que casi se me cae la laptop, pero al explicar cómo lo hice pasó algo raro. La gente escuchaba, los jueces hacían preguntas porque estaban interesados de verdad, no con lástima. No gané el primer lugar, pero quedé tercera y eso me dio $1000 y algo aún más importante, validación de personas que sí entendían del tema. Una de las jueces, la profesora Morgan, se me acercó y me dijo, tu solución demostró mucha inteligencia, especialmente para ser de primer año. ¿Piensas especializarte en algoritmos? Era la primera vez que alguien me preguntaba por mi cerebro y no por mi cara. Me tardé en responder porque no estaba acostumbrada. Ella se volvió mi mentora, me recomendó para puestos de ayudante de investigación y me presentó con gente del mundo tecnológico de Seattle. Bajo su guía empecé a verme como ella me veía, no como mi familia me veía. La industria necesita mentes como la tuya, me dijo una vez, creativas, resistentes y que no le temen a pensar diferente. Al final de mi primer año conseguí una pasantía de verano en una empresa de software de seguridad. No pagaban mucho, pero lo que aprendí valía oro. Sentí que crecía como programadora y como persona. Por primera vez estaba en un lugar donde mi apariencia no importaba, lo que contaba era lo que podía hacer. Poco a poco conocí más gente que valoraba lo que tenía por dentro, no como me veía. Mi grupo de estudio con Aiden, Zoe y Marcus se volvieron mis verdaderos amigos. Nunca me hicieron sentir mal por mi aspecto ni de dónde venía. Para ellos yo era Brianna, la chica buena en programación, no Brianna la decepción de su familia. Tú piensas diferente a cualquier persona que he conocido, me dijo Aiden una vez en medio de una tarea bien difícil. Es como si tu mente viera caminos que los demás ni notamos. Los cambios físicos llegaron lento, casi sin que me diera cuenta. El estrés que me empeoraba el acné fue bajando mientras yo encontraba mi lugar. Caminar a todos lados porque no me alcanzaba ni para el camión hizo que mi cuerpo se pusiera más fuerte sin querer. Un día Dakota insistió en cortarme el cabello y convirtió mi melena desordenada en un corte bob elegante que sí me quedaba bien con la cara. ¿Ves?, dijo mientras me ponía frente al espejo. Te estabas escondiendo detrás de todo ese pelo. Casi no me reconocía, no porque de pronto fuera guapa como en las revistas, sino porque la seguridad empezaba a verseme en la cara desde adentro. En mi penúltimo año conocí a Jordan en un hackathon, alto, de ojos cafés y risa bonita. Fue el primer chico que me aceleró el corazón, pero esta vez no por ansiedad. Nuestra relación fue lenta, respetuosa y conectada por nuestros gustos en común. Me gusta cómo funciona tu mente, me dijo en nuestra tercera cita mientras me acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja con una ternura que me hizo temblar. Tú ves soluciones donde otros ven problemas. La primera vez que nos besamos fue en la azotea de su edificio con toda Seattle brillando detrás. Sentí que se me curó algo que ni sabía que estaba roto. Él me veía de verdad y le gustaba lo que veía.
Cuando llegó mi graduación fue con honores y varias ofertas de trabajo. La profesora Morgan sonreía como si fuera mi papá orgulloso mientras yo cruzaba el escenario y mis roomies gritaron tan fuerte que hasta parecía que tenía familia presente. Lo había logrado. Ya no era esa chava en la que nadie quería invertir sino una mujer con un futuro tan brillante que necesitaba lentes de sol. Como decía en broma Dakota, lo único triste era la noticia de la vecina de mi abuela. Eleanor había fallecido tranquilita mientras dormía. La señora que creyó en mí cuando nadie más lo hizo ya no estaba para ver todo lo que había logrado. Lloré varios días sintiéndome mal por no haberla visitado más, pero Jordan me abrazó y me dijo que ella lo sabía. Las personas que nos quieren de verdad siempre lo saben, y lo que más me lastimó fue darme cuenta de que nadie en mi familia me avisó. Me enteré de su muerte por un mensaje de Facebook de la vecina, no de mi mamá, no de mi papá, ni de mi hermana. Esa fue la prueba final de que me habían borrado por completo de la historia familiar. De pie con mi toga, mi birrete y mi diploma en la mano, le prometí en silencio a mi abuela que todo lo que ella había creído en mí no se iba a desperdiciar. Apenas estaba empezando, comencé mi carrera en Vertex Security, una empresa mediana de ciberseguridad en Seattle. Entré como desarrolladora junior, era una pieza más en una máquina grande, pero yo quería hacer la diferencia. Muy pronto vi que la industria tecnológica también juzgaba a la gente como en Greenwich, solo que usando otras reglas. Ahí a las mujeres nos juzgan no por si somos bonitas, sino por si entramos en el estereotipo de programadora. Mi género me hacía diferente, y mi forma de pensar ponía nerviosos a algunos. Tu idea está interesante pero es demasiado complicada, dijo un desarrollador senior llamado Greg en mi primera revisión de código. Aunque mi solución era más eficiente que la normal, eso se volvió costumbre. Mis propuestas eran ignoradas y lo que hacía lo hacían ver como poco importante. En vez de rendirme me acordé de la fuerza de mi abuela, documenté todo, hice casos de prueba perfectos y dejé que los resultados hablaran por mí, y 6 meses después detecté una falla bien grave en nuestro producto principal durante una revisión interna de seguridad. Eso podía exponer los datos de los clientes, así que lo expliqué en la junta del equipo, les mostré todo paso a paso y les dije que ya había hecho un parche que lo arreglaba sin que el sistema se volviera lento. La sala se quedó callada y la directora técnica, Rachel Chin, me miró con otra cara y dijo nada más, implementalo. Y quiero que te unas al equipo de auditoría de seguridad. Ese momento cambió todo. Bajo su mentoría empecé a crecer, me enseñó cosas técnicas pero también cómo moverme en el mundo corporativo, algo que jamás hubiera aprendido en mi familia. Un día tomando café me dijo, en esta industria siempre vas a encontrar gente que te quiera detener, unos porque eres mujer, otros porque eres joven, pero tu trabajo no es hacerlos sentir cómodos, tu trabajo es ser tan buena que no puedan ignorarte. Para mi segundo año ya lideraba un equipo chiquito que desarrollaba nuevos protocolos de seguridad. Para el tercero ya había subido 2 veces de puesto y todo mundo en la comunidad tecnológica de Seattle decía que yo era una estrella en ascenso. Mi sueldo aumentó lo suficiente para rentar un departamento cómodo con vista al Puget Sound, nada que ver con mi primer cuartito pequeño. Luego llegó el gran cambio. Trabajando en la recuperación de datos de un cliente atacado por ransomware detecté unos patrones que me llevaron a crear un algoritmo nuevo que podía predecir amenazas antes de que pasaran. Lo que empezó como una solución chiquita se volvió algo gigante en el mundo de la ciberseguridad. Rachel lo vio y dijo, esto no es solo una mejora, esto cambia todo. Entonces Vertex quería meter mi algoritmo en sus productos y me ofrecieron una bonificación y otro ascenso, pero algo dentro de mí, esa vocecita que me hizo huir de Connecticut, me dijo que esto era más grande que una empresa, así que con el apoyo de Jordan y aunque a Rachel le costó decirme que sí, tomé el mayor riesgo de mi vida, renuncié y fundé Sentinel Shield, mi propia startup de ciberseguridad, todo centrado en mi sistema de seguridad predictiva. Los primeros días me daban miedo, me empecé a quedar sin ahorros por los gastos legales y el desarrollo, usaba mi mesa de comedor como oficina y sala de juntas. Jordan ya trabajaba como diseñadora de experiencia de usuario y me ayudó horas y horas haciendo la interfaz. Mi roomie Lynn me presentó a su prima, una inversionista de startups, y Aiden y Marcus, mis compañeros de estudio, se unieron como mis primeros empleados aunque no podía pagarles sueldos altos. Creemos en lo que estás creando, me dijo Marcus cuando me daba pena el acuerdo, y en quien lo está creando. Nuestro primer cliente grande llegó gracias a un contacto del profesor Morgan, una empresa financiera que estaba cansada de las soluciones de siempre. Usaron nuestra plataforma y eso hizo que otros también quisieran probarla. Cada éxito nos daba más reputación. En 18 meses Sentinel Shield pasó de ser una idea a una empresa con 20 empleados y una oficina propia. Las revistas de tecnología empezaron a fijarse en mí. Una de ellas sacó un artículo con titular que decía, la nueva frontera de la ciberseguridad, como Brian A. Miller está revolucionando la ciberdefensa. Incluyeron una foto profesional mía, con un blazer, segura, frente a una pared llena de monitores.
muy distinta a esa chava. Dudosa que mi familia había rechazado, la mañana en que salió ese artículo me llegó un correo de un primo lejano. Vi tu reportaje en Tech Innovators, ¿de verdad eres tú? Aquí todos están hablando de eso, esa palabra, todos, se me quedó en la cabeza, incluía a mis papás, que decían que no valía la pena invertir en mí. Incluía a mi hermana, que se hizo a un lado cuando más la necesité. El primo no lo dijo, y yo no pregunté. En vez de clavarme en el dolor, me enfoqué en hacer crecer Sentinel Shield. En nuestra segunda ronda de inversión valoraron la empresa en $40 millones, una cifra que todavía me costaba creer. Ahora era la directora ejecutiva de una empresa tecnológica en crecimiento, con un equipo que me respetaba y clientes que buscaban mi opinión. Mi crecimiento personal iba de la mano con mi éxito en el trabajo. La terapia me ayudó a sanar todo el daño que me dejó el rechazo de mi familia. Te has construido desde cero, me dijo la doctora Bailey una vez, pero aún hay una parte de ti que sigue queriendo su aprobación, y tenía razón, porque aunque había logrado todo esto, una parte de mí todavía deseaba que esas personas que más me lastimaron me dijeran que estaban orgullosas de mí. Era mi parte más frágil, esa que solo le mostraba a Jordan y a la doctora. Jordan se había vuelto mi apoyo más fuerte, siempre estaba ahí para mí, incluso en los momentos más difíciles de Sentinel Shield. Nuestra relación creció tanto que se volvió algo que yo jamás pensé tener, un amor real, un amor que no pedía que yo cambiara nada. Cásate conmigo, me dijo una tarde lluviosa en Seattle, de rodillas, con un anillo de zafiro bien sencillo. Sé mi compañera en todo, como yo quiero ser el tuyo. Dije que sí llorando de felicidad, y el anillo quedó perfecto en mi dedo. Por primera vez sentí que realmente pertenecía a algún lugar. 2 semanas después de comprometernos, recibí una noticia de mi abuela Eleanor. Me enteré por un mensaje de Facebook que me mandó su vecina de Vermont. Había muerto mientras dormía, tranquila, a los 84 años, ya hasta había pasado su servicio y nadie se tomó la molestia de avisarme directamente. Con las manos temblando busqué su obituario en internet y ahí estaba yo, mencionada entre los sobrevivientes como su nieta Brianna Miller, de Seattle, como si me hubieran puesto de última hora nada más por educación. Lo que más me dolió fue saber que mi familia se había reunido para despedirla y ni siquiera consideraron avisarme. Esa noche lloré en los brazos de Jordan, lloré por Eleanor, pero también por esa familia que nunca realmente tuve. Ella era la única que creyó en mí, lloré y ni siquiera pude decirle adiós. Entonces vive de una manera que honre la fe que ella tenía en ti, me dijo Jordan en voz bajita. Esa es la mejor despedida. Me tomé sus palabras muy en serio y creé la beca Eleanor Miller para apoyar a mujeres jóvenes que quieren estudiar informática. Era mi manera de darles esa oportunidad que ella alguna vez me dio, y así mi vida fue tomando un ritmo bonito, con trabajo que amaba y gente que me valoraba. Formé mi propia familia elegida, amigos y colegas que me aceptaban como era. A los 37 años Sentinel Shield ya era una empresa fuerte en ciberseguridad, con oficinas en 3 ciudades y más de 100 empleados. Tenía todo lo que siempre soñé. Menos el cierre con un pasado que todavía aparecía en mis sueños, y luego llegó un sobre elegante color crema, con remitente de Greenwich, Connecticut. La invitación se quedó en mi mesa de centro 3 días antes de que me atreviera a abrirla. Era de un papel grueso con letras doradas, de esos que gritan, dinero viejo, tal cual el mundo que había dejado atrás. Una mañana lluviosa de domingo, con Jordan a mi lado dándome fuerzas, rompí el sello con el dedo, y ahí estaba, junto con sus familias. Heather Miller y Andrew James Thornton solicitan el honor de su presencia en su ceremonia de matrimonio. Mi hermana se iba a casar y de alguna manera, después de 10 años sin hablarnos, yo estaba en la lista de invitados. ¿Estás bien?, me preguntó Jordan poniéndome su mano cálida en el hombro mientras veía la caligrafía tan pomposa. No lo sé, le respondí con honestidad. Esa invitación me hizo sentir como si estuviera conectada a una vida que casi había creído que solo fue una pesadilla, y no paraba de preguntarme, porque ahora, después de tanto tiempo, esa pregunta me siguió días enteros. Llevé la invitación a mi siguiente terapia con la doctora Bailey y la puse sobre la mesa, como si fuera una prueba en un juicio. ¿Qué significa para ti que te hayan invitado ahora?, me preguntó con esa voz suave que siempre me centra. Eso es lo que no sé, le dije. No sé si realmente quieren reconciliarse o si solo es por compromiso. Tal vez la familia del novio insistió en que invitaran a todos los parientes. Pasé mis dedos por el cabello, como si eso ayudara a bajar mi ansiedad, o quizá escucharon de mi éxito y ahora resulta que ya merezco su atención. La doctora se inclinó poquito hacia mí y me preguntó, ¿qué significaría para ti ir? Y la verdad, ni siquiera me había dejado pensar en esa posibilidad completamente. Tal vez encontraría un cierre. O tal vez abriría heridas que pensé que ya habían sanado, y honestamente no sabía qué era más probable. Pasamos toda la hora hablando de todas las opciones. Cuando terminamos, todavía no tenía una respuesta clara.
pero sí tenía más claro qué cosas debía tomar en cuenta para decidir. Recuerda, me dijo la doctora Bailey cuando ya íbamos a terminar, que ir o no ir, ambas son decisiones válidas. Lo importante es que decidas desde tu fuerza actual y no desde esa chica herida de 18 años, y Jordan, como siempre, estaba de mi lado. Sea lo que sea que decidas, yo estoy contigo, me dijo esa noche mientras cenábamos. Si quieres ir, voy contigo, si prefieres hacer como que nunca llegó, te ayudo a quemar esa invitación con estilo. Eso me hizo reír y sentí que se me quitaba un poquito el nudo en el pecho. Creo que necesito hablar con alguien más primero, le dije. Al día siguiente llamé a Megan y James, mis amigos que con los años se volvieron como mis hermanos. Esa noche llegaron a mi depa con una botella de vino y una actitud súper protectora. Absolutamente no, dijo Megan nada más entrar, esa gente te tiró como si fueras basura, no merecen tenerte en su bodita perfecta de alta sociedad. James en cambio fue más tranquilo. ¿Tú qué quieres, BRI? Me preguntó, no lo que piensas que deberías querer, ni lo que sería más ruidoso, sino lo que te parece correcto en el fondo. Su pregunta me silenció el caos que tenía en la cabeza. Quiero dejar de vivir con dudas, quiero verlos a la cara como la mujer en la que me convertí, no por su aprobación, sino por mí. Entonces ve, dijo James tranquilo, pero hazlo a tu manera. Esa noche no pude evitarlo. Cuando me quedé sola, empecé a buscar en internet al prometido de Heather. Resultó que Andrew James Thornton III era heredero de Thornton Technologies, una de las empresas más fuertes en manejo de datos en toda la costa este. Su papá era parte de varios consejos de administración de empresas de tecnología. Esa conexión con mi industria no podía ser pura coincidencia. ¿Crees que por eso me invitaron?, le pregunté a Jordan mientras estábamos acostados, mi laptop iluminando nuestras caras con el perfil de LinkedIn de Andrew. Jordan lo pensó un momento cuando le dije que quizá me invitaron por negocios. Puede ser, me dijo, pero, ¿eso importa? Si vas, que sea por ti, no por ellos, y como siempre, tenía razón. Lo importante ya no era porque me habían invitado, sino lo que esa boda podía significar para mi sanación. Aún así, me costaba decidir. Pensar en ver a mis papás después de tanto tiempo me daba un nudo en el estómago. Casi podía escuchar la voz de mi mamá criticándome y ver la cara fría de mi papá. Actuarían como si nada, dirían que mi éxito fue por ellos, o peor, me verían como esa niña torpe y fea que siempre despreciaron. Se acercaba la fecha límite para confirmar y yo borraba y escribía respuestas una y otra vez sin poder decidir. Luego, 2 semanas antes de la fecha final, me llegó un correo a mi mail de trabajo, el que está en la página de Sentinel Seals. No mi personal. Brianna, espero que leas esto. Soy Heather. Por favor ven a mi boda, hay tantas cosas que quiero decirte, llámame si quieres hablar antes de esa fecha. Y abajo venía su número, ni una palabra sobre los 10 años de silencio. Ni una disculpa, solo esa petición. Llevé ese correo a mi sesión con la doctora Bailey, ella lo leyó y luego me preguntó, ¿qué es lo que más te llama la atención del mensaje que me escribió al correo de mi empresa? Ni siquiera intentó buscarme por mi correo personal, le respondí, y que no hay ninguna disculpa, nada que diga que sabe que pasó una década en silencio y que eso requiere una explicación. La doctora asintió y me dijo que eso me daba información importante. ¿Qué límites deberías poner si decides ir? Esa pregunta me marcó el camino. Durante los siguientes días pensé mucho en eso, en lo que iba a permitir y en lo que no, en cómo reaccionar si se daba una situación incómoda y cuándo levantarme y decir hasta aquí. Jordan y yo hicimos ejercicios para ensayar qué decir en distintas situaciones. Brianna, te ves diferente, dijo él imitando un comentario raro de mi mamá. Gracias, respondí con una sonrisa segura. La vida en Seattle me sienta bien. Cuando finalmente llené la tarjeta de RSVP puse que sí iría y marqué que iba con acompañante. Sentí fuerza al saber que Jordan estaría conmigo. Decidí no llamar a Heather antes de la boda. Si tenía algo que decirme podía hacerlo en persona. Yo le daría esa oportunidad, pero no se la iba a poner fácil. Cuando se acercaba el día, me preparé con cuidado y elegí un vestido de seda color esmeralda, que me hiciera sentir poderosa, que fuera tan firme como mi nueva postura y resaltara mi cabello. La mujer del espejo ya no era la chica que había huido de Connecticut hace 10 años. La noche antes de volar a Nueva York, Jordan me encontró en el balcón, mirando las luces de Seattle. ¿Lo estás pensando mejor?, me preguntó abrazándome. No, le dije, acercándome a él, solo me estoy recordando quién soy ahora. CEO, innovadora, amada, y pase lo que pase mañana, nadie puede quitarme eso. No, me dijo besándome la frente, no pueden. Cuando nuestro avión despegó a la mañana siguiente, sentí una paz extraña. Ya no estaba huyendo de Greenwich, esta vez regresaba, pero a mi manera. Como la mujer en la que me convertí, a pesar de ellos, no gracias a ellos. Fuera lo que me esperaba en el Westbrook Country Club, ya estaba lista para enfrentarlo. El lugar no había cambiado en los 10 años desde la última vez que lo vi.
seguía siendo igual de fresón y elegante, con sus jardines perfectos y ese estilo colonial tan clásico de la Nueva Inglaterra rica. Cuando el taxi nos dejó en la entrada, sentí una calma inesperada, ya no me daba miedo estar ahí, solo era un lugar donde viví una historia. ¿Lista?, me preguntó Jordan mientras me apretaba la mano. Siempre lo estoy, le dije, acomodándome el vestido verde esmeralda que elegí con cuidado para sentirme fuerte. La ceremonia era a las 4, pero llegamos antes para una reunión previa. Yo quería enfrentar a mi familia en un ambiente más relajado primero. Seguimos los letreros que guiaban a los invitados a la terraza del jardín, donde los meseros ofrecían copas de champán y bocadillos. Todo era tal cual lo imaginé. Señoras bronceadas con peinados perfectos dándose besos al aire, hombres con sacs de lino hablando de la bolsa, cómo viajar en el tiempo a mi vida pasada. Lo que no me esperaba era que nadie me reconociera. ¿Vienen por parte de Andrew o de Heather?, preguntó una señora mayor que reconocí como la amiga de bridge de mi mamá, la señora Ellison. ¿Familia?, dijo confundida. Yo le sonreí, sin mostrar mi incomodidad. Del lado de los Miller, soy Brianna, y mientras observaba su cara esperando que me ubicara, ella mantuvo una sonrisa cortés. ¡Qué bonito! No creo que Heather te haya mencionado. Claro que no, me habían borrado tan completamente de la historia familiar que hasta los que me conocieron de niña ya no me reconocían como esa chava torpe que descartaron. Jordan y yo caminamos entre la gente con una sensación rara de invisibilidad. Escuché comentarios sobre la pareja perfecta, y cómo esta boda unía a dos familias poderosas, tal como mis papás siempre quisieron, y entonces lo sexto, a mis papás, parados junto al muro de piedra que daba al campo de golf. Mamá, Catherine, todavía delgada y rubia pero con la ayuda más obvia de su estilista. Papá, Richard, con más canas pero la misma actitud de superioridad. Hablaban con otra pareja que no reconocí. Tenían copas de champán en la mano, la imagen perfecta de éxito. Mi corazón latía fuerte cuando me acercaba a ellos. La mano de Jordan en mi espalda me daba apoyo. Disculpe, dije entrando en su conversación con seguridad. Mi mamá volteó con su sonrisa social. Sí, hola, dijo amablemente, sin reconocerme. Ha pasado mucho tiempo, dije con calma. Su cara quedó blanca por 3 segundos hasta que lo entendió. Vi el momento en que me reconoció y luego esa sorpresa y algo de miedo en sus ojos. Brianna, susurró mientras su copa temblaba. Mi papá se volteó cuando oyó mi nombre y su sonrisa se apagó al verme. Dios mío, murmuró. Sorpresa, dije con un tono calmo que en realidad no sentía. Me da gusto verlos. Ella es mi prometida, Jordan Reed. Jordan le tendió la mano con seguridad. Un gusto conocerlos, señor y señora Miller. Felicidades por el día de la boda de su hija. Mi mamá recuperó lo suficiente para estrecharle la mano por pura educación. Gracias, dijo ella, y luego añadió, si nos dan un momento, necesito hablar en privado con mi Brianna. La pareja con la que hablaban se alejó con discreción. Mi papá parecía haber visto un fantasma. ¿Qué haces aquí?, me dijo mi mamá en un tono frío cuando ya nadie escuchaba. Me invitaron, le respondí sin alterarme, y saqué la invitación de Heather de mi bolso como prueba. Fue una sorpresa después de 10 años de silencio, pero pensé que se vería grosero decir que no. Te ves diferente, dijo mi papá mientras me miraba como si tratara de entender cómo esa mujer segura frente a él podía ser la misma hija que había rechazado. 10 años son suficientes, le dije, los necesarios para construir una vida exitosa a mi manera. Mi mamá miraba nerviosa a los invitados como buscando que nadie nos viera. Este no es el momento ni el lugar para lo que sea que esto sea. La boda de Heather tiene que salir perfecta. Estoy de acuerdo, respondí natural. Solo vine como invitada a celebrar la boda de mi hermana, nada más. Brianna, dijo mi papá recuperando su tono de ejecutivo, quizá deberíamos hablar en privado. No hay nada que hablar, le dije con calma. Esa conversación era para hace 10 años, hoy solo soy una invitada más. Tomé el brazo de Jordan y dije, si nos disculpan, vamos a saludar antes de que empiece la ceremonia. Mientras caminábamos, sentía sus miradas en mi espalda, pero ya había pasado la primera prueba. Los enfrenté sin caerme, sin necesitar su aprobación ni pedir perdón por existir. Sentí que el nudo en mi pecho se empezaba a soltar. Estuviste magnífica, me susurró Jordan. La ceremonia fue tan perfecta como la había planeado mamá, rosas blancas, música de cuerdas, y Heather radiante con un vestido que seguro costó más que mi primer año de universidad. Me senté en las filas del centro, lejos del área familiar aunque tenía derecho de estar ahí. Heather se veía más hermosa, más elegante, y con esa mirada firme de quien ha competido en los círculos altos por años. No me vio durante la ceremonia, estaba enfocada en su novio y en ese mundo que había construido. La recepción fue en el gran salón del club, todo parecía un cuento de hadas de flores y cristal. Jordan y yo encontramos nuestra mesa muy lejos de la familia, cosa que ya me imaginaba, y platicamos con unos primos lejanos de Andrew que eran muy agradables. Regresaba del baño cuando pasó todo.
me la encontré de frente en el pasillo, sola. Heather detuvo su paso al verme, con la cara perfectamente maquillada pero sin poder ocultar la sorpresa. Brianna, susurró como si viera un fantasma. Hola Heather, le dije tranquila, felicidades, la ceremonia estuvo hermosa. Me miró fijamente, como estudiándome, notando que ya no era la hermana tímida de antes. Viniste, dijo al fin, no estaba segura de que lo hicieras, tu invitación fue una sorpresa. Vi un destello en sus ojos, tal vez culpa, tal vez vergüenza. Te ves increíble, dijo cambiando de tema como siempre lo hacía, realmente distinta. La vida hace eso, le contesté, sobre todo cuando te obligan a empezar desde cero solita. Vi cómo se tensó un poquito al escuchar eso. Brianna, empezó a decir cuando un hombre guapo con smoking llegó y la abrazó de la cintura. Era Andrew Thornton III, su novio. Tu mamá te está buscando, algo de unas fotos con tus abuelos, dijo, y entonces me vio y sonrió educado. Hola, dijo, soy Heather. Empezó a presentarme pero yo le tendí la mano primero. Brianna Miller, un gusto conocerte. Andrew, la ceremonia estuvo hermosa. Él me tomó la mano con cordialidad. Gracias, ya sabes. Heather, dijo como esperando una explicación. La pregunta quedó en el aire. Los ojos de Heather se abrieron un poco como suplicando que no dijera nada. En realidad, dije mientras la miraba fijo, soy su hermana. La cara de Andrew cambió por completo. ¿Hermana?, preguntó confundido, pero Heather siempre dijo que era hija única. El tiempo pareció detenerse en ese pasillo mientras todo se quedaba en silencio. La cara de Heather se puso pálida a pesar del maquillaje. ¿En serio?, pregunté en voz bajita. Qué interesante, debe haber un malentendido, dijo ella de volada. Brianna y yo tenemos años distanciadas, ¿es algo complicado? ¿Arregladas?, dijo Andrew mirándonos confundido. De verdad, no tenía ni idea, parece que hay muchas cosas que no sabes, dije yo, manteniendo mi tono tranquilo aunque por dentro estaba que hervía. Pero hoy es tu boda, esta plática puede esperar. Andrew, para ser justos, se veía de verdad inquieto con lo que acababa de escuchar. No, quiero entender, ¿por qué nunca me dijiste que tenías una hermana? Heather, su perfecta compostura se empezó a romper. Es una historia larga, Andrew. Mi familia tuvimos un problema con Brianna hace años, fue doloroso y pues, simplemente no lo volví a mencionar. ¿Un problema?, repetí sin poder aguantarme. ¿Así le dices ahora a que tus papás te rechacen y te digan que no vales la pena? ¿Que no vale la pena invertir en ti porque eres el patito feo? La cara de Andrew cambió de confusión a sorpresa. ¿Qué, Andrew? Por favor, dijo Heather rogando. Ahorita no, pero ese momento ya tenía su propio ritmo y no había vuelta atrás. Más invitados empezaban a entrar al pasillo y mi mamá también llegó. Se detuvo de golpe al vernos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con una sonrisa falsa. Solo iba a ver a Brianna, dijo Andrew en voz alta, lo suficiente para que otros invitados escucharan. La hermana de Heather, la que no sabía que existía, y un silencio incómodo se hizo entre la gente que estaba cerca. La cara de mi mamá cambió por completo. Quizá deberíamos hablar de esto en privado, dijo tomando del brazo a Andrew. Creo que deberíamos, dijo él, pero no con el tono que ella esperaba. Heather, Brianna, ¿me acompañan a la biblioteca? La biblioteca del club era un lugar silencioso lleno de libros viejos y sillones de cuero. Andrew cerró la puerta y el sonido de la fiesta quedó lejos. Explíquense, dijo mirándonos a las dos. Heather se veía como atrapada, viendo la puerta como si quisiera salir corriendo. Andrew, es nuestro día, no puede esperar. No, respondió él firme, acabo de enterarme que mi esposa tiene una hermana de la que nunca habló, una hermana que dice que su familia la rechazó. Eso no es un detalle pequeño, Heather. Yo no dije nada, dejé que ese momento se desarrollara solo porque esto no lo busqué yo. No fue así, dijo Heather en voz baja. Brianna se fue, ella decidió alejarse de nosotros, después de que me dijeron que no valía la pena invertir en mí, dije tranquila, después de años de que me compararan contigo, de burlarse de mí por mi apariencia y lo que me gustaba, en lugar de apoyarme. Eso no es justo, dijo Heather, eres muy sensible para todo. Fui sensible cuando escuché que te reías con tus amigos diciendo que era una desgracia tenerme como hermana. Fui sensible cuando oí a papá decir que yo era el patito feo de la familia. O cuando mamá sugirió mandarme a la universidad comunitaria porque aunque me aceptaron en Stanford, no valía la pena gastar en mí. La cara de Andrew se volvía más seria cada vez. Es cierto, Heather, él ya no podía verla a los ojos. Tú no entiendes, dijo ella. Brianna era diferente, era difícil, no encajaba. ¿Por qué no cumplía tus estándares de belleza?, pregunté. Porque me gustaba la computación y no juntarme con los populares, porque todo lo hacías más difícil, explotó Heather, como si todo lo que había guardado años se le saliera de golpe. Pudiste haberte esforzado por encantarle a todos, por ser como nosotras. En vez de entenderme, nos juzgaste a todas por preocuparnos por nuestra imagen y las conexiones que teníamos.
aunque también te beneficiaste de todo ese privilegio. Yo tenía 18 años, Heather era una chava que solo quería amor y apoyo de su familia. Y mírate ahora, dijo señalándome, como si mi ropa elegante y mi cara arreglada dijeran algo malo de mí, claramente. Lo lograste, eres exitosa, guapa según los estándares de hoy, no nos necesitabas después de todo. Ese no es el punto, dijo Andrew. Su voz temblaba del coraje que estaba conteniendo. El punto es que me mentiste, no dijiste nada sobre tu propia hermana, y eso sigue siendo una mentira. En eso la puerta se abrió y entró mi papá, sonriendo pero sin llegar a los ojos. ¿Todo bien aquí? Los invitados preguntan por los novios. No, Richard. No todo está bien, respondió Andrew usando su nombre como si ni lo conociera. Acabo de enterarme de cosas muy fuertes sobre cómo funciona tu familia. La sonrisa de mi papá se borró un segundo, pero luego volvió a su actitud de siempre. Los temas familiares suelen ser complicados, Andrew, pero hoy se trata de celebrar tu boda con Heather, no de recordar problemas viejos. ¿A eso le llamas rechazar a tu propia hija? ¿Problemas viejos?, dijo Andrew con toda la seriedad. En eso la puerta se abrió otra vez y apareció el papá de Jordan y Andrew, James Thornton II, un señor elegante de cabello plateado y ojos muy vivos. ¿Todo en orden, hijo?, preguntó mientras miraba a todos. La verdad, no, dijo Andrew. Acabo de saber que mi esposa tiene una hermana de la que nunca dijo nada, Brianna Miller, y que su familia la sacó de sus vidas hace años. James Thornton alzó una ceja. Brianna Miller, la de Sentinel Shield. Hubo un segundo de silencio antes de que yo respondiera. Sí, soy yo. Sus ojos mostraron que ya me reconocía. Tus algoritmos de seguridad están cambiando la industria. Hemos estado siguiendo tu trabajo. La cara de mi papá cambió de desprecio a interés como si fuese un interruptor. Brianna ha sabido mantenerse, dijo como si siempre me hubiera apoyado. Sin tu ayuda, dijo Jordan hablando por primera vez. De hecho, a pesar de todas las veces que la trabaste, joven, no entiendes cómo funciona la dinámica familiar, intentó mi papá. Entiendo lo que es la decencia humana, respondió Jordan, y por lo que he escuchado y estoy viendo hoy, a esta familia le falta mucha. El ambiente se volvió pesado, casi asfixiante. James Thornton miraba a su hijo y a nosotros con preocupación. Andrew, dijo con calma, hay 200 invitados esperando, sea lo que sea esto, puede esperar hasta después de la recepción. Andrew me miró con respeto y tristeza. Brianna, te pido disculpas por estar metido en todo esto, no tenía idea. No tienes nada que disculpar, le dije con suavidad, esto no es culpa tuya, no es tu carga. Él asintió y luego volteó hacia Heather. Vamos a regresar a la recepción porque es lo responsable, pero después tenemos que hablar seriamente sobre honestidad y valores. La cara de Heather, que estaba perfecta para su boda, ya estaba totalmente deshecha. Asintió sin hablar, con los ojos a punto de llorar. Mientras todos se alistaban para salir, mi mamá se me acercó y me susurró, ¿este era tu plan? ¿Arruinar el día de Heather con historias del pasado? Yo la miré fijamente. No, mamá, vine porque me invitaron, aunque yo no quería. Si la verdad salió no es por mí, es la consecuencia de años de mentiras y de ignorarme. Has cambiado, dijo ella mirándome como si me analizara. Sí, lo sé, pero no como tú piensas. Mi valor no aumentó por mi éxito o por cómo me veo. Siempre estuve ahí, pero tú no pudiste verme. Jordan y yo regresamos a la recepción y nos quedamos como una hora más, solo para ser cordiales, pero no tanto como para hacer más larga la incómoda situación. Ya íbamos de salida cuando Heather me encontró cerca del guardarropa. No pudiste dejarme tener este día, ¿verdad?, dijo con la voz temblorosa. Yo la sexta a los ojos y le respondí tranquila, no vine a arruinar tu boda, Heather, vine porque después de 10 años creí que tal vez había una oportunidad de arreglar las cosas, pero creo que me equivoqué, y eso también es mi responsabilidad, como siempre. No, dije en voz bajita, pero tampoco fue mi culpa. La verdad iba a salir tarde o temprano, y siento mucho que haya sido hoy, pero no fue planeado. Ella se quedó callada un momento y por fin su cara de novia perfecta mostró una grieta. Está muy enojado conmigo, susurró. El valor a la honestidad, y eso no es un defecto. Luego me miró como una niña perdida. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti, le dije suavecito. Depende de si queda algo real entre nosotras que valga la pena salvar. Saqué mi tarjeta y le escribí mi número personal atrás. Si algún día quieres hablar, de verdad hablar, llámame, pero solo si estás lista para hablar con honestidad sobre el pasado. Jordan y yo salimos del Country Club de Westbrook y sentí como si me quitaran un peso de encima, como si por fin dijera todo lo que llevaba dentro desde hace 10 años. No sabía si esa confrontación iba a terminar bien, pero al menos había enfrentado a mi familia con la cabeza en alto, ya no como el patito feo que nadie quería, sino como la mujer en la que tanto me costó convertirme. Cuando llegamos a la habitación del hotel sentí como si fuera un refugio. Me quité los tacones y me tiré en la cama, físicamente y emocionalmente agotada.
estuviste increíble hoy, dijo Jordan mientras se aflojaba la corbata. ¿Cómo te sientes? Me quedé viendo al techo y luego contesté, rara. Pero en paz. No fue el final que esperaba, pero fue una liberación, como si hubiera aguantado la respiración durante 10 años y por fin pudiera exhalar. Esa noche dormí más profundo que en semanas, como si al enfrentar mi pasado, una parte de mí que siempre había estado inquieta, al fin se calmara. Volamos a Seattle a la mañana siguiente y todo parecía volver a la normalidad. O eso pensé. 3 días después de la boda sonó mi celular con un número desconocido de Connecticut. Respondí con cuidado, Brianna, soy Heather. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba, sin esa seguridad de siempre. Hola, Heather, le dije con tono neutro, ¿podemos hablar? Hablar de verdad, como dijiste. Esa vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. Así comenzó una serie de llamadas que poquito a poco fueron reconstruyendo un puente entre nosotras, no uno igual al que tuvimos de niñas, sino uno nuevo, diferente, con cautela pero real. Heather me contó que su vida perfecta también tenía su propio infierno lleno de expectativas y apariencias, y que después de la boda, Andrew le dijo que si quería salvar su matrimonio tenían que ir a terapia, y esa terapia la hizo enfrentarse a verdades que llevaba años evitando. Tenía celos de ti, me dijo Heather en nuestra tercera llamada. Se notaba que decirlo le costaba mucho. Todos creían que yo tenía todo por ser bonita y popular, pero tú tenías una mente brillante y una fuerza que yo nunca tuve. No necesitabas que te aprobaran como yo, y luego añadió, yo hubiera cambiado tu mente por el amor de ellos sin pensarlo. Le respondí honestamente, sé que eso también es algo con lo que tengo que vivir ahora. Después me enteré de que Andrew había crecido con valores muy distintos a los de los Miller, aunque fueran de clase alta también. Sus papás le enseñaron a valorar la honestidad y el esfuerzo personal, no las apariencias, y cuando se enteró de lo que me había hecho mi familia, perdió mucha confianza en ellos. Lo de mis papás fue otra historia. Mi mamá solo llamó una vez, como siempre, con su forma de hablar tan fría y estratégica. Tu papá y yo hemos estado pensando, dijo de golpe, deberíamos cenar la próxima vez que estés en Connecticut. Tu empresa se ha vuelto famosa. Yo le pregunté sin rodeos, ¿es por eso que quieres volver a hablarme, mamá, porque ahora tengo éxito? Su silencio antes de responder lo dijo todo. Estamos orgullosos de lo que has logrado, dijo, evadiendo la verdad, pero a mí no me interesa una relación basada en mis logros, sino en quién soy. Le dije bien claro, si quieres formar parte de mi vida, necesitas aceptar lo que pasó y hacerte responsable. El pasado es el pasado, Brianna, insistió ella. Hablar de heridas antiguas no sirve. No, mamá, la responsabilidad no es insistir, es la base de una relación sana, y así nos quedamos en un punto muerto. Mi papá nunca llamó, aunque por Heather supe que andaba bien pendiente de las acciones de Sentinel Self. Con ambos puse límites muy claros, solo iba a tener contacto con ellos si respetaban mis condiciones. Eso significaba hablar poco con mi mamá y prácticamente nada con mi papá, que se negaba a admitir nada de lo que había pasado. Mientras tanto, Sentinel Self seguía creciendo. Nuestra plataforma de seguridad llegó a otros países y los expertos empezaron a usar mis algoritmos como nuevo estándar. La empresa creció a más de 200 empleados y abrimos oficinas en Seattle, Boston y Londres. El éxito profesional se sentía bien, pero el crecimiento personal de ese último año fue lo que más me marcó. Trabajando con el Dr. Bailey por fin entendí una verdad que me costó años aceptar. Mi valor nunca dependió de la aprobación de mi familia ni de cómo me veía, siempre estuvo en mí, solo faltaba que yo lo reconociera y lo cuidara. 6 meses después de la boda, fundé la Fundación Eleanor Miller, para apoyar a chavas jóvenes que quieren estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y no solo les damos apoyo económico, sino también mentoría y acompañamiento emocional, exactamente lo que a mí me hubiera encantado tener a los 18 años. Tu abuela estaría muy orgullosa, me dijo Jordan, tomándome la mano en el evento de lanzamiento de la fundación, justo cuando me iba a parar para hablarle a toda la gente que había venido, entre donantes y chavas becadas. La cesta ahí frente a mí, jóvenes, inteligentes, apasionadas, algunas todavía batallando con su propia seguridad. Y me vi a mí misma en cada una de ellas. Sentí muy fuerte la presencia de mi abuela cuando estaba dando mi discurso, y les dije a todas, el éxito no se mide por cómo te ves ni por quién te aprueba, se construye día a día, con cada decisión, cuando honras quién eres y los talentos únicos que traes al mundo. Un año después de aquella boda que cambió todo, Heather vino a visitarme a Seattle, ella sola, sin Andrew ni la burbuja de su familia. Caminamos cerca del mar, y entre nosotras había muchos años de cosas no dichas que empezamos a hablar con cuidado. Estoy tratando de entender quién soy más allá de ser la bonita o la hija perfecta, me dijo, da miedo. Tú has tenido 10 años de práctica para ser tu verdadero yo,
yo apenas voy empezando, nunca es tarde para empezar, le respondí, lo más difícil es dar ese primer paso para alejarse de lo que los demás esperan de ti. Nuestra relación nunca sería esa hermanadad perfecta que soñábamos de niñas, pero se había convertido en algo real, una conexión entre dos mujeres adultas con una historia en común y caminos distintos que encontraron un punto de encuentro, mi camino desde ser la rechazada hasta ser una mujer segura no fue como un cuento de hadas, nunca hubo un momento donde mis papás aceptaran su error y me abrazaran como en las películas, la vida real casi nunca cierra ciclos así de claro, pero encontré algo mucho más valioso, aprendí a definir lo que es familia para mí, a construir relaciones basadas en el respeto y en la aceptación de verdad. La niña que antes solo quería que sus papás la aprobaran, ahora sabía que la aprobación más importante siempre había sido la suya, la mujer que había escapado de Connecticut solo con una maleta y determinación ahora tenía una empresa exitosa y una vida llena de personas que la querían tal como era. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, le dije a Jordan una noche en el balcón, mientras el cielo de Seattle se pintaba de dorado y rosa, que durante años esperé que ellos se dieran cuenta de que estaban equivocados conmigo, que reconocieran mi valor, y ese era el punto, me preguntó con curiosidad. No. El punto era que nunca necesité su validación, le dije. Mi valor no era algo que ellos me podían dar o quitar, siempre fue mío, solo necesitaba reclamarlo, y al recordar todo lo que había vivido desde aquella cena tan dolorosa hace 10 años hasta la vida que tenía ahora, me sentí profundamente agradecida por cada lucha que me formó, cada rechazo me hizo más independiente, cada obstáculo me dio fuerza, y cada momento de soledad me enseñó a conectar de verdad con los demás. La verdadera transformación no fue de patito feo a empresaria, fue de una niña que medía su valor según los demás a una mujer que vive, sabe quién es y lo defiende. A veces pienso en aquel momento en el pasillo del club cuando Andrew preguntó, ¿la conoces? Y yo le dije, soy su hermana. Esa frase tenía poder, no porque arruinara el día perfecto de Heather, sino porque reclamaba mi lugar en mi propia historia, un lugar que nadie más podía negarme. ¿Qué es familia? ¿Solo la sangre o algo más profundo? Es elegir ver y respetar a la persona que el otro es en verdad. Yo aprendí que es eso último. Mi verdadera familia es Jordan, mis amigos, mentores y colegas que siempre han estado ahí, y si algún familiar de sangre quiere entrar a mi círculo, es bienvenido, pero solo si viene con la misma autenticidad y respeto. ¿Alguna vez has tenido que redefinir quiénes son tu familia? ¿Qué límites has puesto para cuidar tu dignidad y tu valor? Cuéntame en los comentarios, y si esta historia te llegó al corazón, dale al botón de suscribirte y únete a nuestra comunidad de almas fuertes que están creando sus vidas a su manera. Recuerda, tu valor no lo deciden quienes no supieron verte, tu valor nace de tu valentía para ser tú misma a pesar de todo. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Mantén la cabeza en alto y no olvides que eres suficiente, exactamente como eres.